Bendiciones del Señor remanente. Dios guarde y bendiga muchísimo tu vida. ¿Cómo estás? El 2020 comenzó un año con una intensidad profética muy fuerte, muy fuerte. El Espíritu de Dios habló a mi espíritu 2 días antes de terminar el año 2019 y me dijo: este año es año de recalibrar la visión, es un año de reajustar la visión que tienes. Y cuando comencé entonces a orar y a preguntarle al Señor cuál era la porción bíblica que Él quería que yo realmente me fijara para poder entender por qué hay que recalibrar, me llevó a Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, que es un libro que todo el que lo conoce sabe que habla de lo que es la preparación realmente por causa de la venida del Hijo del Hombre. Me llamó la atención que en sus capítulos hay conductas tan similares a las de ahora que me hicieron a mí certificar porque el Espíritu me decía que era un tiempo de recalibrar. Mire, mi hermano, no es un tiempo de juego. No es un tiempo de emoción, no es un tiempo de un mensaje almático, es un tiempo de una seriedad, de servir a Dios con seriedad en el alma y en el espíritu. Entonces preste atención, porque lo que yo voy a estar hablándole a usted de Malaquías, a usted le va a ayudar a entender por qué hay que recalibrar. El primer problema que tenía el pueblo de Malaquías, 100 años habían pasado de ellos salir del exilio y no habían logrado realmente transformar su corazón y mostrar con su conducta que ellos eran el pueblo a quien se le había entregado la Torá, o sea, el carácter revelado de Dios a través de las Escrituras. Ellos estaban en las mismas. Habían pasado 100 años y el corazón seguía igualito de idólatra, de endurecido. Ellos eran contumaces, ellos estaban viviendo su propia vida. Pero cuando yo voy a Malaquías y observo el primer reclamo de Dios, Dios les dice a ellos: a ustedes yo los he amado. Y la respuesta de ellos comienza a dar miedo. Da miedo porque ellos dicen: ¿qué tú nos has amado? O sea, ellos no estaban viendo la obra de Dios, ellos no estaban entendiendo el amor de Dios como era. Y uno de los problemas que tiene esta generación, que se llama un pueblo que ama a Dios desde su ilusión y desde su forma de pensamiento y no desde lo que la palabra de Dios establece y demanda. Algo que a nosotros nos debe llamar a atención y darnos miedo. Decir que yo amo a Dios tiene que estar acorde a lo que Dios reconoce como amor. Yo no debo de inventarme una ilusión de que yo amo a Dios. Ahí está escrito, y Dios dice: el que me ama, mi palabra guardará. El primer peligro del por qué hay que recalibrar es porque la visión de lo que es el amor a Dios se distorsiona. Y en este circo evangélico que hoy día hay, cristiano, pentecostal, quién sabe cómo, amar a Dios muchas veces es tan cuesta arriba porque las acciones de nosotros están divorciadas a lo que dice las Escrituras. Ahí entendí por qué Dios dijo: recalibra. Tienes que rectificar y evaluar si el amor que tú le tienes a Dios está avalado, firmado y aprobado por lo que el Espíritu de Dios dice es amar a Dios. Otra de las cosas que me llamó la atención es como Dios le dice: yo te amé porque yo te escogí. O sea, para el pueblo no era suficiente ser escogido por Dios. Ellos querían vivir en bendición, ellos querían tener prosperidad, ellos querían gozar de salud, ellos querían tener grandes edificaciones. Eso era lo que ellos entendían en su adentro que era ser amado por Dios. Y Dios le dijo: no, eso no es ser amado por mí. Ser amado por mí fue que yo te elegí para que vivas conforme a lo que yo quiero y no lo que tú quieras. Problema, porque entonces ahí tú te das cuenta por qué Dios más adelante habla de un Esaú. Y ojo, aquí es donde viene lo que el Espíritu me decía a mí hace unos días. Me decía: el vientre de Rebeca, ese vientre profético, portaba al elegido y al profano en el mismo lugar. Por eso usted no se sorprenda que alguien alrededor suyo sea tan profano que a usted lo haga a veces querer devolverse, porque es que ese es el escenario justo para nosotros entender por qué hay que recalibrar, porque los profanos están justamente donde están los elegidos. Pero ¿qué te convierte a ti en un profano? ¿Qué hace que tú seas profano? Que no tengas en prioridad e importancia la palabra que Dios dice Él te ha entregado a ti. A Esaú Dios le dijo: yo te hice primogénito, pero usted sabe lo que hizo Esaú. Sus necesidades de hambre fueron más importantes en un momento determinado, y para él la primogenitura se volvió nada. Él lo que quería era tener su platito de lenteja, comiéndoselo, y a él le importó lo que Dios le había entregado. Muchos de nosotros en un momento determinado nos estamos comiendo los platos de lenteja porque no nos importa lo que Dios nos entregó. Lo que queremos es vivir conforme a nuestras necesidades. Para esas sí queremos vivir. Esas sí que de verdad nos mueven, nos motivan, nos hacen.
tus necesidades no son más importantes que la palabra que a ti Dios te ha entregado. Y hasta que no entiendas eso profundamente, no vas a entender hacia dónde vas a recalibrar la visión. Dios le estaba diciendo a Esaú, óyeme bien, te has encargado de levantar lo que yo he derribado. Tú te has encargado de reconstruir lo que yo he desbaratado, porque no entiendes lo que te hizo profano. En vez de arrepentirte, en vez de llorar en mi presencia, en vez de volver y hacerte shubá, simplemente dijiste, ay, se nos derribó el ministerio. Bueno, vamos a levantarlo otra vez. No analizaste por qué se derribó. Simplemente vamos a levantarlo otra vez. Se me desbarató el matrimonio. Bueno, déjame ver qué fue lo que hice. No. Vamos a levantarlo otra vez. Vamos otra vez, porque Dios nos va a bendecir y nos va a dar un esposo nuevo, una mujer nueva. No es así. Aquí dice que Dios les derribaba y ellos construían. No construya cuando Dios derriba. Haz arrepentimiento para que entiendas por qué se te desbarató. Y la próxima vez que vuelva a levantarse, porque Dios te lo levante. Ellos decían, nos hemos empobrecido. Para ellos era más importante lo que tenían que lo que se habían convertido 100 años después. El corazón endurecido y lleno de idolatría. El próximo paso es porque el sacerdocio había permitido que la adoración se profanara. Santo y profano en el mismo lugar. No había diferencia. El sacerdote aceptaba todo tipo de ofrenda. Diferente a lo que está pasando ahora. Hay gente que entiende que por sus diezmos, por sus ofrendas, por su servicio, Dios les acepta. No, Dios lo que está buscando es el corazón. Que tu corazón tiemble a su palabra y ame su palabra realmente. Quítate de la ilusión que adorar a Dios es ir a la iglesia al domingo y levantar las manos y cantar una canción que te emocione, que te haga sentir que Dios está ahí. Eso no es adorar a Dios. Eso no es adorar. Es la calidad con lo que le entregas la adoración al Señor lo que define si Dios va a aceptar lo que tú y yo le entregamos como adoración. Para mí esto fue chocante escucharlo, pero es lo que Malaquías identifica de ese pueblo. Por eso se estaban dando luego al casamiento. Se divorciaban como que no pasaba nada, por cualquier cosa. Tenían razones por qué divorciarse. Ellos decían, ay, vamos a divorciar y vamos a unirnos a mujeres que no conocían a Dios, y traían la idolatría a sus casas. El sacerdocio estaba hecho un desastre, diferente a lo que está pasando ahora en muchos casos, muy similar. Entonces, este escenario es el propicio para tú comenzar a entender si no necesitas recalibrar la visión. En el próximo video te voy a estar hablando de lo que es una visión recalibrada. ¿Cuáles son los componentes? No sin antes terminar y decirte, ¿sabes lo último que Dios le dijo a Malaquías? Dile que ellos han hablado violentamente, porque ellos no han valorado el servirme a mí, sino que están comparándose con aquellos que prosperan aparentemente, aunque lo hacen a través de la impiedad, aunque lo hacen a través de lo corrupto. Ellos decían en su mente, ¿para qué no vale la pena servir a Dios si estamos empobrecidos, si a otro le va mejor que a mí, si estos son unos soberbios y les va bien y yo estoy aquí padeciendo en enfermedad, en escasez, en tribulación, en aflicción? No vale la pena. Dios a ti te dice que has vivido así. Escucha bien, hazle un libro de memoria para que ellos sepan que se ha escrito su sufrimiento, que se ha escrito su noche de dolor, que se ha escrito su padecimiento y que yo lo tengo en memoria. Eso es suficiente. Eso es suficiente. ¿Tienes un libro de memoria? No mires al soberbio como la escala para tú prosperar, ni al que le está yendo bien, aunque su corazón ha sido no solamente idólatra, sino adúltero internamente. No te confundas. En el próximo video te voy a hablar de lo que es la visión que recalibra para que estés espiritualmente preparado para la venida del Señor. Bendiciones.